quiero hablarte un poquito acerca de la vida de Jacob. ¿Por qué? Porque podemos aprender grandes cosas a través de su vida. Uno dice, wow, Jacob, el último patriarca, aquel que tendría una transformación tan grande que su nombre revelaría justamente el sentido de esa transformación. Es el padre del gran pueblo escogido. De Jacob nacieron las 12 tribus. De Jacob comenzó a hilarse de una manera fina, pero bastante tangible, la línea mesiánica, que llegaría a los días donde ese Mesías se revelaría. Y todo partiría del último patriarca. Si bien la promesa la recibieron los primeros dos, quien la desarrolló fue a través del último. ¿Cómo sería este gran hombre? Yo quiero comentarte acerca de este hombre, para que veamos qué tan parecido puede ser a nosotros, o nosotros qué tan parecidos podemos llegar a ser a ellos, o a él. Jacob no siempre se llamó Israel. En el capítulo 30 podemos encontrar uno de los ejemplos de la vida de Jacob bastante difíciles. Pero si vamos a unos capítulos anteriores, vamos a encontrar cómo es el nacimiento de Jacob y en qué situación tuvo que nacer él. Encontramos que el padre Isaac, cuando nace Jacob, ya nace peleando, ya nace luchando, ya nace con conflictos. Porque él, que tendría que haber nacido primero, no nació, nace Esaú y él lo agarra del talón, como diciendo, déjame que el que quiere salir primero soy yo. Y así fue la vida de Jacob, una vida bastante difícil, bastante traumática, y vamos a entender también, podemos ver, de que todas esas situaciones difíciles fueron causadas por malas decisiones. Y si uno analiza la vida de Jacob, uno va a llegar a decir, pero ¿cómo puede ser que este hombre haya sido elegido? ¿Cómo puede ser que este hombre sea semejante abanderado de la fe? ¿Cómo puede haber un pueblo tan preciado y escogido por Dios nacer de este hombre? Un hombre lleno de errores, un hombre lleno de situaciones traumáticas y malas, acompañada, por lógica, por malas decisiones. Y vamos a ver, te voy a hacer un poquito el reconto de la vida de él. Él ya nace con conflictos, pero esos conflictos comienzan a ser cada vez más agudos por las malas decisiones de él. Él anhelaba ser el heredero de la bendición de Dios. No le correspondía, porque él fue el segundo. La bendición le correspondía al primogénito, al primero. Y por lo tanto, le correspondía a Esaú. Y él, de muy malas maneras, con muchas artimañas y engaños, logró conseguir la bendición. Eso le trajo malas situaciones, provocó la ira y el enojo de su hermano, a tal punto que su hermano salió a buscarlo para matarlo. Esto lo llevó a tener que escapar, a tener que irse del lugar. Se va a otro lugar, podríamos decir a otro país, y ahí vuelve a tomar malas decisiones. Y comienza a gestarse conflictos tras conflictos. Podemos ver que de repente no se pudo casar con la mujer que él amaba, sino que con engaño fue obligado a casarse con otra, que no era la que él amaba. Esta situación lo llevó a terminar teniendo 4 esposas. Fíjense que es difícil vivir con una. No, perdón, esto no es así, no. Pero imagínense lo complicado que es mantener una familia. Imagínense 4 mujeres con sus hijos. Terminó, teniendo 4 esposas y muchos problemas con ellos. También tuvo que trabajar por 20 años bajo la dirección de un hombre que lo explotaba, Labán, su suegro. Esta vez las suegras no tienen nada que ver. Aquí fue el suegro de él. Su hija fue violada.
Sus hijos provocaron una gran masacre. Muchísimas personas murieron por mano de los hijos de él. Tuvo que sufrir la trágica pérdida de dos personas que él amaba mucho. Su esposa Raquel, por quien él había trabajado tanto tiempo, porque ella era la mujer que él amaba. Y tuvo que sufrir la pérdida de su hijo más amado, que era el hijo de Raquel, José. Todo en base a malas decisiones. Un hombre que tenía una diferencia en cuanto a Esaú. ¿Sabes cuál es? Esaú, que era el heredero de la promesa, no le interesaba lo espiritual. No le interesaba para nada. Él estaba sumido en las cosas terrenales. Lógicamente él quería las riquezas del Padre. Él sabía que esas riquezas vendrían a través de la bendición del Padre, pero no le interesaba desarrollar justamente el propósito que llevó al Padre a estar en esa situación, que era justamente una promesa que Dios le había dado a su abuelo. Una promesa que se perpetuaría por la eternidad, que de esa familia nacería un gran pueblo y nacería un Salvador. No le interesó esto. La diferencia con Jacob es que Jacob, más allá de todas las situaciones que él tuvo que afrontar, más allá de las equivocaciones que él cometió, a él le interesaba lo espiritual. Él buscaba lo espiritual. Él trató de conseguir el beneficio de una vida espiritual. Pero la gran diferencia es que una cosa es conseguir los beneficios de una vida en santidad, los beneficios de una vida espiritual ligado a Dios por los medios que Dios establece, a conseguirla es decir, conseguir estos beneficios por medio de modos carnales. Yo voy a seguir a Dios a mi manera. Primero está mi trabajo, primero está mi casa, primero está mi descanso, primero está mi deseo y después, si tengo tiempo, si puedo, trataré de estar disfrutando algo con la relación en Dios. Este era el pensamiento de Esaú. Él le interesaba salir a cazar, le interesaba cuidar los bienes de su padre, porque serían sus propios bienes en el futuro. Sin embargo, a diferencia de Jacob, Jacob se interesó más por cuidar a la familia de la promesa. Fíjese que Jacob no se ocupaba ni de las ovejas, ni de los ganados, ni de sembrar, ni mucho menos. Él se ocupaba de cuidar a sus padres y cuidar las cosas de sus padres. Le interesaba lo espiritual, aunque lo hacía por medios carnales. Seguramente Dios le hubiese dado la bendición si él se hubiese aferrado a Dios y lo hubiese buscado de corazón para que Dios manejara las situaciones y la bendición terminara en él. Porque ya estaba establecido que él sería el patriarca. Sin embargo, él comenzó a tratar de conseguir por medios carnales bendiciones espirituales. Un hombre fracasado, un hombre que fue estafador, engañó a su padre, manipuló a su madre, le robó a su hermano, después terminó estafando a su suegro. Todas estas malas decisiones por conseguir una bendición espiritual lo llevó a tener lamentablemente consecuencias. Todo lo que uno siembra recoge, dice la Biblia. Y lo podemos ver en la vida de sus hijos. No fue un buen padre. Si no, sus hijos no hubiesen cometido todas las atrocidades que cometieron. No fue un padre presente, no cuidó ni instruyó a sus hijos, no les habló acerca del beneficio de estar y cuidar la bendición de Dios, de estar en Dios y cuidar la bendición de Él. No los formó. Evidentemente tampoco hubo mucha manifestación de cariño. Sus hijos lo amaban porque era el patriarca, pero no porque realmente él se mereciera el cariño de los hijos. De hecho, esto llevó a generar un conflicto muy grande entre los hermanos, más cuando nació José.
A tal punto que ellos decidieron matar a José, a matar a uno de sus propios hermanos. Padre ausente, esposo ausente, malas decisiones. Esto lo llevó a tener un estado bastante deplorable espiritualmente y un estado donde él lo declara cuando se presenta ante Faraón, que José lo lleva ante Faraón y el Faraón le pregunta, ¿cómo han sido tus años? Y él le da una respuesta, más allá que en ese momento ya estaba disfrutando toda la bendición de Dios, él reconoce algo, dice, mis años han sido pocos y malos. Qué triste es llegar al momento donde uno está disfrutando de la bendición de Dios, pero también cargar el peso de saber de que su vida no ha sido correspondida, es decir, la bendición no ha sido meritoria por lo que él fue. Porque él fue uno de los peores ejemplos. Hubo algo. Entonces, ¿qué es lo que hizo que esta situación cambiara? Es decir, entre Dios y Jacob. ¿Por qué Dios realmente reconoció la bendición sobre su vida? Dios amaba a Jacob por una sola razón, más allá de sus equivocaciones. Y es que Jacob realmente deseaba de corazón la bendición de Dios. Jacob amaba las cosas de Dios, aunque no sabía cómo manejarlas ni crecer en ellas. Tal vez también porque él tuvo que sufrir lo mismo que sufrieron sus hijos, un padre ausente, un padre que solamente tenía cariño y amor por un solo hijo, que era justamente Esaú. Tal vez habrá tenido que soportar el desprecio, el abandono, la falta de la presencia del padre, la figura, el acompañamiento en su etapa de crecimiento, en su desarrollo. Ahí estuvo nada más que la madre, pero no estuvo el padre. De esta manera se proyectó en la vida de sus propios hijos. Jacob reconoció esa situación. ¿Qué quiero decirte con esto? Muchas veces nosotros somos así. Si nosotros preguntaríamos a nuestros hijos, ¿qué nos contestarían? ¿Qué imagen tenés de mí como papá? ¿Fui en tu vida un padre ausente? ¿Fui un padre cariñoso con vos? ¿En tus momentos difíciles estuve a tu lado? ¿Y qué nos contestarían nuestros hijos? Si Dios tendría que hablar con nosotros de forma personal, le preguntaríamos, Señor, yo realmente quiero tu bendición, pero Señor, ¿la puedo obtener? ¿Mi condición realmente abre las puertas de tu bendición a mi vida? ¿Quién me respondería a Dios? Seguramente la respuesta la tenemos cada uno. Uno si se evalúa, yo me imagino que Jacob tuvo que haber llegado un momento en su vida donde él tuvo que agarrar, sentarse y evaluar su vida. Ese momento llegó, Ese momento llegó cuando él sabía que tenía los talones del hermano detrás de él. Y él decidió volver a la tierra de sus padres y sabía que tenía que enfrentarse a Esaú. Después de muchísimos años. Pero él sabía que si su hermano no lo perdonaba, si todavía su hermano mantenía el odio que lo llevó a perseguirlo para matarlo, no solamente lo mataría a él, sino que mataría a toda su familia. Entonces, ¿qué es lo que hizo Jacob? Hizo que su familia se quedara en un lugar, él cruzó el río y solo se fue a preparar al encuentro de su hermano. Si su hermano no lo perdonaba, en todo caso lo mataría a él, pero su familia seguiría viva. En ese momento es cuando en la soledad
él seguramente comenzó a evaluar su vida. Que comenzó a evaluar los medios a través del cual él conquistó una bendición que todavía no le pertenecía. ¿Sabían eso? Tenían la bendición del Padre, pero no tenían la aprobación de Dios. Y ahí es cuando se le presenta a Dios y comienza a luchar con Él. Yo no sé cómo está tu vida. Yo no sé cómo evalúas tu vida. Nosotros tenemos la costumbre de evaluar de una forma exitosa la vida personal de uno. Pero si tenemos que mirar nuestros hechos y si tenemos que evaluar las situaciones de nuestra vida a través de nuestras decisiones, por ahí nos damos cuenta de que es todo lo contrario. Y eso nos llevaría a entender de que lo que tenemos no lo merecemos. En primer lugar, jamás Dios bendijo a Jacob ni a ninguno de sus siervos porque se lo mereciera. Nadie se mereció la bendición de Dios, jamás. Dios la dio porque quiso, porque nos ama y porque Dios tiene un plan y ve más allá de lo que nosotros no vemos. Dios conoce nuestro final. Dios conoce todas nuestras decisiones desde que nacemos hasta que partimos. No es por lo que nosotros merezcamos, sino por la disposición del corazón que tenemos. Es lo que cambia. Dios sabía que Jacob amaba y deseaba la bendición de verdad, no por lo que económicamente esto representara. Él podría haber sido totalmente rico, sin necesidad de tener la bendición a través del Padre. Sin embargo, a él le interesaba lo espiritual. Él le interesaba la riqueza espiritual que venía con la bendición de Dios. Lo buscó mal, pero lo buscó. Se equivocó, decidió mal, arrastró con sus decisiones a su familia. Sus hijos tuvieron que pagar la consecuencia, y él también. Pero hay algo que jamás perdió, el deseo de tener esa bendición de forma correcta. Por eso Dios se le presentó. Esaú nunca le interesó, pero a Jacob sí. Entonces se le presenta y le dio la oportunidad de que esa bendición se hiciese realidad. Por ahí nosotros estamos entendiendo de que por ahí situaciones en nuestra vida que se desarrollaron por malas decisiones afectaron a nuestra familia, a nuestros hijos, y que hoy nosotros entendemos que eso es así. Que si pudiéramos volver el tiempo atrás, volveríamos a hacer las cosas totalmente distintas para cambiar esta realidad. Hoy, aunque quisiéramos por ahí, no lo podemos realizar. Pero sí deseamos que Dios lo pueda hacer. Sí deseamos que Dios pueda darnos una oportunidad de cambiar esta realidad. ¿Sabes una cosa? Lo que vale cuesta. Lo que vale cuesta. Dios jamás te va a dar nada gratis. Lo único que te da Dios gratis es la salvación. Lo demás, vos tenés que alcanzarlo. Yo he escuchado a través del transcurso de mi vida, en el servicio a Él, personas que me decían, ay, yo le pido a Dios que haga el milagro de que yo haga esto o de que yo haga aquello. Dios jamás va a hacer ese milagro. Dios te promete bendecirte para alcanzarlo, pero quien debe agarrar la pala y el arado sos vos. Quien debe decidir hacer lo correcto o no, sos vos. Jacob decidió hacer lo correcto. Entendió que sus malas decisiones puso en peligro a su familia. Y entendió que las consecuencias se vivieron en el desarrollo de su familia. Pero él decidió cambiar esta realidad. Él decidió aprovechar la oportunidad que Dios le dio. Y fue en ese encuentro a solas. Dice que él tuvo que pelear con el ángel de Jehová. Cuando nosotros encontramos esta expresión en el Antiguo Testamento, no nos está hablando de un ángel cualquiera. No nos está hablando de un arcángel, del ángel Gabriel, del arcángel Miguel. No nos está hablando de los ángeles creados por Dios. Cuando se habla
y se refiere el texto al ángel de Jehová, está hablando específicamente a Jesús, a Él mismo. Ningún ángel puede hablar en primer nombre de parte de Dios. No puede decir que Él es Dios. Es un ángel, es una creación. Y eso sería un grave pecado para un ángel. En cambio, el ángel de Jehová, Dios mismo, luchó con Jacob. Jacob luchó toda la noche. No sé cómo habrá sido esa pelea, pero luchó toda la noche. Y dice que cuando ya estaba rayando el alba, el ángel ya se iba y le dijo, suéltame, porque está amaneciendo. Y a todo esto ya le había tocado el muslo, lo había descoyuntado, pero no lo soltaba y le dijo, no te soltaré si no me bendices. Ahí él conquistó su bendición. El ángel le dijo, porque has luchado con Dios y has vencido, a partir de hoy ya no te vas a llamar más Jacob. ¿Saben lo que significa el nombre de Jacob? La mayoría lo sabe. Literalmente significa suplantador, estafador. Él fue un estafador. Él vivió toda su vida en un engaño y engañando a la gente. Por un beneficio espiritual que lo quiso obtener por un medio carnal, por un medio pecaminoso. No se puede alcanzar una bendición pecando. Es imposible. No se puede ganar el favor de Dios pecando. El pecado nos separa, nos aparta de Dios y nos aparta de las bendiciones y de la promesa. Dios tiene una promesa para tu vida. Dios tiene una promesa para cada uno de nosotros. Dios tiene un plan maravilloso para que nosotros conquistemos. En ese plan Dios tiene su bendición puesta, pero nuestras decisiones son las que van a alcanzar o no esa bendición. Evidentemente Jacob evaluó su vida y habrá dicho, yo no me merezco esto. No merezco que Dios me bendiga, pero voy a pelear para conseguir esa bendición. Pero esta vez voy a pelear por los medios adecuados. Esta vez voy a estar cara a cara delante de Dios y yo voy a pelear con Él para que me bendiga. Muchas veces pelear con Dios significa renunciar a tus propios deseos, renunciar a tu carne, renunciar a tu comodidad, renunciar a tu zona de tranquilidad. Cuando vos venís de trabajar, por ahí están tus hijos y te necesitan, y vos no estás, no. Renuncia a tu descanso. Tus hijos te necesitan. Tu esposa te necesita. Si sos hijo de Dios, vos tenés la responsabilidad de guiar a tu casa, de cuidar a tu casa, de instruir a tus hijos. Jacob lo entendió, tarde pero lo entendió, y luchó. Es tiempo de que nosotros luchemos. Alguien dijo alguna vez, dejémonos de jugar a los cristianos y seamos verdaderos cristianos. Un cristiano no se ve en la iglesia. Un creyente sí, un religioso sí, pero un cristiano no se ve en la iglesia. Antes de la pelea con el ángel, Jacob era un religioso. Buscaba lo espiritual, pero no por los medios adecuados ni los medios que Dios dejó. Hoy en día esta historia muchas veces se repite en la vida de muchos seres humanos. Conocer a Dios no significa ser cristiano. Haber recibido a Cristo en el corazón no nos transforma en cristianos, nos transforma en salvos. Cristiano es aquel que sigue la vida a través de su propia vida del Maestro. Es tiempo de ser verdaderos cristianos. Por ahí Jacob dijo, yo no me merezco. Yo no lo merezco. Y por ahí él dijo, Dios no me va a dar una oportunidad. Tal vez cuando él estaba ahí solo, esperando que viniera Esaú y esperando tal vez la muerte, él evaluó, sí, esto es lo que yo merezco. Hice daño, lastimé, decidí mal, busqué mal. Ni yo me puedo perdonar. ¿Cómo me va a perdonar Dios? Dios no me va a dar ni perdonar ni jamás pensar en una oportunidad. Pero ahí apareció Dios. ¿Y qué quiero decirte con esto?
es que a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras equivocaciones, a pesar de nuestras malas decisiones, Dios nos da una oportunidad de cambiar esa realidad. No sé cuál es tu realidad, pero cada uno conoce. Y para entenderlo, muchas veces uno tiene que romper corazas internas. En primer lugar, los pensamientos preconcebidos de uno, esa imagen que uno se moldea para la sociedad. Yo quiero que todos me vean como un buen padre, un buen esposo, un buen vecino, un trabajador, y por eso todo lo contrario. Por eso soy un vago, por ahí no soy un buen padre, no soy un buen esposo, vivo lastimando, vivo decidiendo mal, y mis decisiones terminan afectando mal a mi familia. Bueno, es bueno que uno reconozca. Si no, Dios jamás nos va a dar una oportunidad. La oportunidad empieza bajo el reconocimiento personal de la condición de uno. Yo no sé cómo está tu vida, yo no te conozco, pero sé que como Jacob, muchas áreas de nuestra vida se parecen a la historia de él. Y por ahí hasta ahora no recibimos lo que esperábamos o no se concretaron los sueños que deseábamos porque todavía vivimos detrás del río y no cruzamos para enfrentarnos con Él. Para que Él nos enfrente y para que nos dé la oportunidad de luchar legítimamente por algo que vale la pena, algo que corregiría todo lo equivocado anterior. Esta es la oportunidad que Dios nos está dando hoy. Hoy es el Día del Padre. ¿Qué mejor regalo para Él que entregarle nuestro corazón? ¿Y qué regalo más hermoso sería para nuestra propia familia el haber conquistado de verdad la verdadera bendición?